También en la mañana tuvimos bautizos. Bautizamos a 12 personas. Entonces, porque fueron 2 grupos de 5 y al final 2. Entonces fueron 12 personas. Y bien, fue un tiempo de celebración, un tiempo de alegría. Muchos chicos jóvenes, adolescentes tomaron el paso de bautizarse. Mi papá se bautizó. Entonces, pues mucha alegría, mucha felicidad y esperamos que el próximo año tomes esta decisión de declarar tu fe de forma pública a Jesús. Muy bien, vamos a Lucas capítulo 3, versículo número 3 al 18. Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 18. Y en la mañana les platicaba que es un reto predicar a fin de año porque hay muchas fechas importantes, sobre todo como iglesia estamos en el cierre y yo espero que estés listo para el inicio del 2026. Vamos a arrancar con 21 días de ayuno y oración como lo hemos venido haciendo desde hace ya 2 años. Este año, 2026, iniciamos el 5 de enero, así es que vas a poder comer rosca de Reyes, ¿ok? Muchos sufrían y decían, es que no podemos, porque empezábamos el 2, literal, el 2 de enero, pero vas a poder comer rosca de Reyes. O a lo mejor dices, yo sí puedo porque no voy a ayunar el pan, ¿verdad? Bueno, pues ya es tu decisión, pero luego muchos sufrían. Pero vamos a iniciar el lunes 5 de enero con 21 días de ayuno y oración. Después del aniversario tenemos domingo de visión y después vamos a temporada de primicias, se atraviesa Navidad y bueno, es un reto siempre predicar porque quieres que como pastor todo vaya encajando y abonando, pero creo que el día de hoy el Señor va a hablar a tu vida y nos va a marcar el rumbo inicial para este cierre de año en Ágape Sur. Muy bien, Lucas capítulo 3, versículos del 3 al 18, el versículo 3 dice lo siguiente. Entonces, Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán. Está hablando de Juan el Bautista. Dice, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías, el profeta Isaías, había hablado de Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas serán alineadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos serán suavizados. Entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Cuando las multitudes acudieron con Juan el Bautista para ser bautizados, les dijo, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora, probablemente te preguntes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Juan el Bautista lo recibió así, verdad? Si ellos querían bautizarse. Bueno, algunos teólogos coinciden en que la motivación que estas personas que llegaron a bautizarse con Juan era el aparentar. Porque eran personas que conocían de la ley, eran personas que conocían de las escrituras y entonces ellos solamente lo hacían por aparentar. Y por eso Juan les dice, hey, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. El versículo número 9, dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos de hacer? Y Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Versículo 12. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos de hacer? Y él les contestó,
no recauden más impuestos de lo que el gobierno necesita. ¿Qué debemos de hacer nosotros?, preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Una de las interpretaciones del bautismo en fuego es que Jesús, a través de su palabra, tiene la capacidad de quitar todo el pecado que hay dentro de la vida de una persona y poder sacarlo dentro de él, sacarlo fuera de él. Por eso, el significado del bautismo en fuego. El versículo 17 dice: Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Y terminamos con el versículo 18. Dice: Juan usó muchas advertencias similares para anunciar la buena noticia al pueblo. Ahí está. He titulado a este mensaje: Preparen el camino. Preparen el camino. Vamos a orar. Señor, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Dios. Te damos a ti el control de las próximas horas, de los próximos minutos en este tiempo, y te pedimos que tú seas hablando a nuestras vidas, redarguyendo nuestro corazón y sembrando una semilla sobre la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, que pueda traer mucho fruto en abundancia. Oramos para que despiertes en nosotros la necesidad de preparar el camino para tu segunda venida. Creemos que tú regresarás. Creemos que tu segunda venida es verdadera, Señor, y estamos aquí para preparar el camino para tu regreso. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes? Ser papá de un niño de 3 años implica muchas cosas. Y una de ellas es familiarizarte con los personajes que a tu hijo le gustan. Aunque Sai y yo hemos procurado que Lucas no dependa de las pantallas, de vez en cuando le permitimos ver algo en la televisión bajo nuestra supervisión y por un tiempo definido. No ha sido fácil. Requiere de mucha creatividad, de mucha paciencia como papá y también del entorno, pero creo que lo hemos logrado. Ahora, durante este tiempo, Lucas ha tenido, creo yo, solamente 2 caricaturas, 2 películas, dos series favoritas. Y la primera de ellas fue Cars, el Rayo McQueen. Entonces, cuando yo veía algo del Rayo McQueen, ¿verdad?, yo pensaba en Lucas y veía otra cosa y pensaba en él. Después revisaba mi cartera y ya se me olvidaba un poquito, ¿verdad? Pero ahí estaba, ¿no? Incitando a que mi hijo pudiera tener algo de su personaje favorito. Pero ahora, en el presente, trae a Paw Patrol. Si eres una persona que tuvo hijos hace mucho tiempo, seguramente no sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero es una patrulla canina, ¿ok? Son perritos, son 10 perritos, imagínate, 10 perritos que están comandados por un chico llamado Ryder y que ayudan a la comunidad en donde viven, ¿no? Entonces, los Paw Patrol. Ahora, si eres papá, ¿verdad? Seguramente te has dado cuenta de algo. Los niños tienen algo especial. Ellos pueden ver la misma película, el mismo capítulo, la misma escena, 10, 15, 20 o 30 veces y se siguen asombrando. Y los que la llevamos somos los papás. A veces Sai está en la cocina, ¿verdad?, con las galletas o cocinando algo. Yo estoy en la computadora leyendo, estudiando.
Y Isaí y yo sabemos ya lo que los personajes van a decir, sobre todo con la película de Cars, ¿verdad? Nosotros sabemos en qué momento el Rayo McQueen le va a hacer cuchao, cuchao, ¿verdad? Y ya sabemos, ya lo tenemos cronometrado. ¿Por qué? Porque ellos lo ven una y otra y otra y otra vez. Así es que si no has visto Cars 1, el día de hoy te quiero platicar sobre una parte específica de la película que conecta, bastante con lo que quiero compartirte el día de hoy. Cars 1 inicia con la gran carrera de la Copa Pistón, donde el ganador, ¿verdad?, sería el campeón absoluto de los autos tipo NASCAR. ¿Okay? Cars no son carros de la Fórmula 1, son carros tipo NASCAR. Y cuando el Rayo McQueen está a punto de ganar, toma una decisión muy imprudente. Como los autos de la Fórmula 1, los carros también de tipo NASCAR tienen que entrar a los pits. Y en los pits, ¿verdad? Lo principal que hacen el equipo de mecánicos es cambiar los neumáticos para que el carro pueda seguir su curso. Pero el Rayo McQueen decide no entrar. Y entonces el equipo de mecánicos, o lo que le quedaba del equipo de mecánicos, se enoja porque él no entra, ¿verdad? Solamente pide que le recarguen combustible y se va. Y entonces el narrador, ¿verdad?, de la carrera dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué está haciendo esto el Rayo McQueen? Bueno, seguramente él sabrá por qué lo hace. Y casi cuando está a punto de cruzar la meta, le revienta un neumático. Y esto provoca, ¿verdad?, que la carrera que él tenía asegurado ganar termine en un empate triple. ¿Okay? 3 finalistas. Y el Rayo McQueen, pues, se pierde la oportunidad de ser el gran ganador. Ahora, esto me recuerda a lo que dice Proverbios 3, versículo número 5. El proverbista nos llama a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y a no depender de nuestro propio entendimiento. Cuando tú y yo dependemos de nuestro propio entendimiento antes de confiar en el Señor y las voces que hay a nuestro alrededor, corremos el riesgo de perder cosas valiosas que Dios ha preparado para nosotros. Hay muchas personas alrededor tuyo que quizá Dios usa como voces de dirección para que tomes ciertas decisiones importantes, pero si tú confías más en tu entendimiento que en la voz de Dios y las personas que están ahí para darle una dirección a tu vida, entonces las cosas pueden terminar de manera muy trágica. Después de esto, ¿verdad? Entonces los organizadores de la Copa Pistón determinan que para definir al campeón se va a correr una carrera de desempate en California la siguiente semana. Entonces el Rayo McQueen dentro de su equipo tiene a un tráiler que es el que lo lleva, ¿verdad?, de una ciudad a otra, se llama Mac. Y resulta que cuando van rumbo a California, el tráiler se queda dormido. Se queda dormido, la caja, ¿verdad?, se abre y el Rayo McQueen queda a la deriva en medio de la oscuridad. Ahora, como es un carro tipo NASCAR y la pista está iluminada, resulta que ahí te das cuenta, ¿verdad?, que los focos que el Rayo McQueen trae no son focos, sino son calcamonías. Entonces, además de estar a la deriva en la carretera, ¿verdad?, él está confundido porque no sabe y de pura chiripa o por accidente llega a una ciudad llamada Radiador Springs. Y este es un viejo pueblo de la Ruta 66 que de hecho existe en Estados Unidos. Y en ese lugar, al manejar imprudente, daña parte de la carretera y es arrestado pocos días antes de que la carrera en California se lleve a cabo. Pero también ahí en Radiador Springs sucede algo. El Rayo McQueen era famoso. Era conocido, ¿verdad?, en el mundo entero, pero al llegar a esa ciudad se da cuenta que es uno igual a todos los que ahí habitan. Y hay algo que el Rayo McQueen decide no hacer y es no adoptar una posición de humildad. Proverbios 16, versículo 18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída.
Creo que orgullo y arrogancia podrían ser antónimos de humildad. Hay muchas etapas, temporadas, momentos en la vida en los cuales tú y yo vamos a estacionarnos y esos momentos no van a ser tan agradables. Pero creo definitivamente que una de las mejores posiciones que podemos tomar es la de ser humildes para transitarlas de forma correcta y descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando esto no sucede, cuando decidimos no adoptar humildad en nuestras vidas, en medio de una temporada complicada, las cosas se pondrán aún peor. Porque el proverbista en Proverbios 16:18 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. En medio de todo esto, ¿verdad? Le dan una sentencia al Rayo McQueen. Y la sentencia es que si él quiere irse, debe de reparar el camino que destruyó y que era un tramo que había estado olvidado por años. Y buena parte de la película, ¿verdad?, ocurre en esta ciudad llamada Radiador Springs, donde McQueen lucha, ¿verdad?, entre querer irse a competir y la falta de disposición por cumplir con su sentencia, por preparar ese camino que se encontraba hecho pedazos para que los demás vehículos pudieran circular con libertad. Y ¿sabes algo? Muchas veces nuestra relación con Cristo Jesús se parece mucho a la del protagonista de Cars, ya que, al igual que Juan el Bautista, tú y yo hemos sido llamados a preparar o incluso a reparar el camino para la segunda venida de nuestro amado Jesús. Pero la mayoría de nosotros no siempre está dispuesto a hacerlo y a tomar esta responsabilidad que Juan el Bautista en su tiempo sí decidió tomar. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa preparar el camino? ¿Verdad? Porque a veces como pastores sacamos frases domingueras, ¿verdad? Y la iglesia así como que, o sea, está chido lo del Rayo McQueen, pastor, pero ¿qué significa verdaderamente esto de preparar el camino? Bueno, preparar el camino consiste en alistar nuestro propio corazón para ver regresar a Jesús y también ayudar a otros para que estén listos para verlo regresar junto con nosotros. Muchas veces adoptamos como cristianos una idea egoísta o individualista en cuanto a nuestra fe. Y creemos que si Dios lo hizo con nosotros está bien, la misión terminó. Pero se nos olvida que también hemos sido llamados por Dios a ser amigos de aquellos que necesitan conocer a Jesús y que por lo tanto también necesitan preparar sus corazones para encontrarse con Cristo Jesús una vez que Él venga o una vez que nosotros vayamos hacia donde Él está. Es decir, una vez que tú y yo partamos de este mundo. Pero también preparar el camino para la segunda venida de Jesús es aceptar que así como Jesús vino hace más de 2000 años, Él regresará y se reunirá con su iglesia para habitar con ella por la eternidad. Si tú y yo compartimos, ¿verdad?, acerca de que Cristo Jesús vino hace más de 2000 años, decimos, está bien. De hecho, es algo que incluso los niños pueden conocer y reconocer porque es parte de la base de nuestra fe. Pero cada vez me encuentro con más cristianos que incluso desconocían, aunque te parezca extraño o raro, que Cristo Jesús iba a regresar. Entonces, preparar el camino para la segunda venida de Cristo implica aceptar que así como Jesús vino hace más de 2000 años, Él regresará y se reunirá con su iglesia. Pero también implica quitar todo aquello que pudiera estorbar para que su regreso sea una realidad. La semana pasada vimos el listado de los países de la ventana 1040. Y si recuerdas, ¿verdad? Eran cuatro listas y reconocíamos que
al menos como misioneros, habíamos ubicado a uno, ¿verdad? En cada una de esas 4 listas. Y sabes, este es el claro ejemplo de las cosas que pueden estorbar para que la segunda venida de Cristo sea una realidad. En una ocasión, ¿verdad? En la Biblia alguien preguntó que por qué Cristo Jesús no había regresado, que quizá ya se había tardado demasiado. Y la respuesta era que Jesús no ha regresado porque Él está esperando que el mayor número de personas se arrepientan. Entonces, la falta de arrepentimiento es un estorbo para que Cristo Jesús venga. Pero las personas no se pueden arrepentir si no conocen a aquel que vino a salvarlos de las cosas que se tienen que arrepentir. Entonces, cuando vemos listados de países, ¿verdad?, que se encuentran en la ventana 1040, podemos, por ejemplo, determinar que ese es un obstáculo para que la segunda venida de Cristo Jesús sea una realidad. Y preparar el camino como iglesia, como creyente o como familias, implica hacer algo para quitar todo aquello que pudiera estorbar para que nuestro amado regrese. Preparar el camino para la venida de Jesús debería de ser una tarea primordial en la vida de todo creyente. Tomar la responsabilidad de sembrar un granito de arena para que Cristo Jesús vuelva debería de ser una tarea primordial, debería de ser algo incondicional, así como cuando nos congregamos, así como cuando oramos, leemos las Escrituras, ofrendamos. También preparar el camino para la venida de Jesús debería de ser una tarea primordial en la vida de todo creyente, pero lamentablemente no es así. Mateo 6:33 dice lo siguiente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Amén. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, pero también lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Este versículo es bastante inspirador, porque nos encanta leer en las Escrituras cuando Dios nos promete algo. Pero ¿sabes algo? A veces lo hemos entendido de forma equivocada. Vivimos bajo la tentación constante de buscar primero suplir nuestras propias necesidades antes que buscar el reino de Dios. Hemos creído que una vida con Cristo trata más de nosotros que de Él. Durante conferencia escuché a Kalimba hacer la siguiente pregunta y era: ¿Dios seguiría siendo tu Dios aún si no te diera todo lo que necesitas? Y yo me quedé sorprendido y como que batallé para digerir la pregunta, y después volvió a preguntar: ¿Dios seguiría siendo tu Dios aún si no te diera todo lo que necesitas? Piensa en las cosas que le has pedido a Dios esta última semana. Piensa en tus últimas peticiones que le has hecho, en tus últimos momentos de oración donde has clamado a Él para que Él haga algo específico. Bueno, si Dios no te diera eso que pides, ¿Él seguiría siendo tu Dios? Y sabes, espero con todo mi corazón que la mayoría de nosotros responda afirmativamente. Pero es que en ocasiones pareciera que nuestra vida está siempre aprisa, buscando resolver lo urgente antes de enfocarnos en lo verdaderamente importante. Más de una vez el Rayo McQueen trató de escaparse de Radiador Springs sin cumplir con el propósito y la sentencia que había ocasionado a causa de sus malas decisiones. Declarar a Jesús como nuestro Salvador, iglesia, implica ocuparnos de su obra, teniendo por seguro que Él se encargará de lo nuestro. Cuando tú y yo nos encargamos de la obra de nuestro Dios, tenemos que estar seguros que Él se encargará de lo que tanto nos preocupa a ti y a mí.
En la semana hablaba con unos amigos de la iglesia y me estaban contando que para ellos está siendo un cierre de año complicado a diferencia de otros cierres. Y me decían, pastor, es que no hemos firmado nada desde octubre y estamos un poco preocupados. Y después de una plática un tanto desesperanzadora, estábamos ahí en la cafetería, ella voltea y me dice, pero pastor, dice, no hemos dejado de comer. El alimento siempre ha estado delante de nuestra mesa. Y a él se le rozaban los ojos y decía, sí, no hemos dejado de comer. Sabes, muchas veces el hecho de que Dios nos supla tal y como nosotros queremos que lo haga, no implica que Él te haya abandonado. Tú no pediste venir a este mundo. El Señor te trajo a este mundo por su mera voluntad, porque a Él le plació hacerlo. Y por lo tanto, Él está comprometido a darte el alimento y darle el alimento a tu familia que necesita para mantenerse de pie, y es una promesa que va a cumplir siempre. Quizá tú dices, pastor, pero es que yo he vivido crisis pues muy fuertes, ¿verdad? Y literalmente me he quedado sin comer. Y yo te preguntaría, ¿cuántas de las personas en la fe sabían por lo que estabas pasando? Porque creo que muchas veces incluso Dios utiliza al cuerpo de Cristo para suplir las necesidades más fuertes que pueden llegar a ser incluso la de la alimentación, para no mantenernos abandonados o en una circunstancia donde nuestra vida se vulnere a tal grado donde el alimento pueda escasear por completo. Pero recuerda esto. Declarar a Jesús como nuestro Salvador implica ocuparnos de su obra, teniendo por seguro que Él se encargará de lo nuestro. Y quiero cerrar con esto. 3 acciones que reflejan que, al igual que Juan el Bautista, estamos preparando el camino para la venida de nuestro amado Jesús. Y la primera acción es una predicación extravagante. Predicación extravagante. Juan el Bautista entendía que la llegada de Jesús estaba próxima. Y sabes, tengo que decirte esto. La llegada de nuestro amado Jesús está cada vez más cerca. Si tú y yo leemos las Escrituras y comparamos lo que dicen las Escrituras con lo que estamos viendo en el presente, nos vamos a dar cuenta que, contrario a otras temporadas por las cuales la humanidad ha atravesado, cada día hay más evidencias de que Jesús está pronto a regresar. Y Juan el Bautista entendía esto, entendía que la primera llegada de Jesús estaba próxima. Por lo tanto, decidió predicar de forma extravagante que era necesario arrepentirse de los pecados. Ahora, ¿qué es predicación extravagante, verdad? Otra dominguera del pastor. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, creo que hay 2 características que marcaban la predicación de Juan el Bautista y que la hacían una predicación extravagante. Primero, la voz de Juan se escuchaba en el desierto. Y sabes, muy probablemente Juan predicaba en lugares donde nunca se había escuchado hablar de arrepentimiento. Pero la segunda característica que marcaba la predicación de Juan era que él predicaba a todos sin excepción. En el versículo 10 de Lucas capítulo 3, vemos que Juan habló a las multitudes primero. Pero después, en el versículo 12, dice que Juan habló a los cobradores de impuestos. Y si avanzamos al versículo 14, encontraremos que también predicó a los soldados. Entonces, la predicación de Juan el Bautista era una predicación extravagante porque lo hacía en los lugares donde nunca antes se había escuchado hablar de Jesús, pero también predicaba a todos sin excepción. Y sabes, creo que tú y yo somos puestos por Dios constantemente en lugares donde nunca se ha hablado de Él.
Y si queremos preparar el camino para que la segunda venida de Cristo sea una realidad, entonces ahí tenemos que hablar. Pero también tenemos que entender que no podemos hacer excepción de personas. Parte de la visión del 2026 como iglesia tiene que ver con salir, con ir a las calles, con ir a las familias y poder hablarles y presentarles el evangelio de Jesús. Y por muchos años la iglesia cristiana, cada que entiende que es necesario salir, naturalmente va a los lugares donde hay una necesidad financiera. Y sabes, está bien, está bastante bien, porque somos llamados por Dios a hacer misericordia a estas personas. Pero tenemos que entender que el tema financiero no es lo único que puede afectar la vida de una persona. Tenemos que entender que aún personas que están bien financieramente necesitan de Cristo Jesús. Tenemos que entender que hay carencias que necesitan ser suplidas y que únicamente nuestro amado Maestro lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al igual que Juan el Bautista, necesitamos predicar a todos sin excepción. Y me llena de mucha emoción esto, porque estamos siendo retados como iglesia a ir a estos lugares a donde nos gusta mucho ir, porque creo que somos una iglesia muy generosa y nos gusta ver al vulnerable celebrando, ¿verdad?, la bendición, la provisión de parte de Dios. Pero tenemos que entender que hay otros lugares a donde también Dios quiere que lleguemos. Y esto como iglesia lo vamos a hacer el próximo año. Predicar a todos sin excepción. Y quiero preguntarte, ¿será que el Señor te ha puesto en un lugar donde es muy poco común que se hable de Jesús? Si la respuesta es sí, es que quizá ese lugar representa el desierto en el cual Juan el Bautista predicaba y por lo tanto ha sido puesto en ese lugar para hablar de él. Pero a lo mejor dices, pastor, es que, pastor, yo no soy muy bueno con la Biblia, es más, ni tengo Biblia, pastor. Quisiera pedirle si me deja bajar una pantalla, porque pues es la única Biblia que veo en la semana, ¿verdad? Y ahí llevármela. No tengo ni Biblia. Bueno, cómprate una Biblia. Necesitas una Biblia. Pris tiene Biblias baratas, pero cómprate una bonita, una no tan barata, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro anuncio. ¿En qué estábamos? Ok, en que no tienes Biblia y tienes que ir a predicar a lugares donde no se ha escuchado hablar de Jesús y predicar a todos sin excepción, pero no eres bueno manejando la Biblia. Ok, está bien. Tu mejor predicación es lo que Dios ha hecho a través de ti. Amén. Amigos, lo estoy dando todo y ustedes están muy apagados. Ni un amén, por favor. Bien. Mi esposa me dice, predicaste muy tranquilo en las 2 primeras reuniones y yo dándolo todo. Lo que Dios ha hecho contigo, nadie lo puede contradecir. ¿Por qué? Porque es algo que tú y Dios saben que es real. Si necesitas capacitarte, si necesitas recorrer un camino en cuanto al conocimiento de la doctrina de Dios, va a ser necesario en algún momento, pero no puedes escudarte y decir, no puedo ir a hablar a esos lugares donde no se ha hablado de Cristo porque no sé qué decir. Todos tenemos un mensaje que Dios nos ha dado y este mensaje tiene que ver con la transformación y la forma en la cual nos enamoró. Pero también una iglesia, una familia o una persona que ha decidido preparar el camino para la segunda venida de Cristo, en su boca hay un llamado a vivir de forma justa. Un llamado a vivir de forma justa. Lucas capítulo 3, versículo número 8 dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. En nuestro contexto podríamos decir, estamos a salvo porque somos cristianos. O estamos a salvo porque vamos al Ágape, ¿verdad? Ahí al de Salvador Nava. No,
No dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados. Y este es un llamado a vivir de forma justa. El profeta Isaías dijo, ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la oscuridad luz y de la luz oscuridad. Y sabes, pareciera que esta frase describe de forma exacta el momento por el que atraviesa nuestro mundo. Cada vez vemos más corrupción pública. Cada vez vemos más actos vergonzosos llevarse a cabo a la luz del día, a la vista de todos, sin respetar a niños, niñas, ancianos. Y pareciera que Isaías estaba describiendo este momento. Y sabes, si queremos, ¿verdad?, preparar el camino para la segunda venida de Cristo, tenemos que tener en nuestra boca un llamado constante a vivir de forma justa. Pero te tengo una noticia. Esto no es lo más popular. Esto no nos va a dar los seguidores o los amigos que quisiéramos tener. Otro caso que me ha llamado bastante la atención es el de Daddy Yankee. Hoy hablamos del Rayo McQueen, de Kalimba, de Daddy Yankee. Entonces, no sé si sabías, pero Daddy Yankee hace algunos días o meses declaró que se había convertido en un seguidor de Jesús. Y estuvo impresionante. Hace unos días la NFL tiene una especie como de tours por Europa y por otras partes del mundo. Sacan la NFL de Estados Unidos y la llevan a diferentes partes del mundo. Y Daddy Yankee estuvo invitado al medio tiempo. Entonces, después de cantar, ya casi cuando estaba finalizando, él dice, Jesucristo ama España, Dios ama España. Dice, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Ante un estadio repleto, el Santiago Bernabéu, donde juega el Real Madrid. Y cuando yo vi ese video, se me enchinó el cuero. Dije, wow, qué padre. Porque te da gusto ver a uno de los tuyos declarando su fe de forma pública. Pero sabes, estoy seguro que no todas las personas que estaban en ese lugar pensaron lo mismo. Estoy seguro que a partir de que él decidió declarar su fe de forma pública, perdió a muchas personas que antes le seguían. Porque cuando hacemos un llamado constante a otros a vivir de forma justa, el mundo comenzará de a poco a aborrecernos. El mundo comenzará de a poco a alejarse de nosotros. Sin embargo, al igual que Juan el Bautista, tenemos que tomar la valentía de que en nuestros labios esté constantemente este mensaje. Pero tienes que saber una cosa más. En el momento en el que tú y yo decidamos llamar a otros a vivir de forma justa, debemos de asegurarnos de que este llamado ya lo hayamos aceptado tú y yo primero. Porque muchas veces queremos hacer un llamado a que otros caminen en rectitud, pero nuestra vida no ha tomado ese paso. Y entonces al querer convencer a otros, nuestras palabras son solamente palabras. Y quizá escuchamos comentarios como decir, bueno, pues hablas muy bonito, está muy bien, pero me gustaría verlo plasmado en ti. El Señor desea que tú y yo podamos tener un llamado en nuestras bocas a vivir de forma justa. Pero también que adoptemos un entendimiento de la superioridad de Cristo. Lucas capítulo 3, versículo número 16 dice, Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí. Tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Sabes? A pesar de que Juan el Bautista era un hombre reconocido en su tiempo,
Su pasión por preparar el camino para la llegada de Jesús era tan grande que lo llevó a declarar que el único verdaderamente importante era Cristo Jesús. Y cuando tú y yo estamos decididos a preparar el camino para que Jesús vuelva, entonces tendemos a adoptar este entendimiento de la superioridad de Cristo. Entendemos que el nombre que verdaderamente vale la pena es el de Jesús y no es el nuestro. De quien vale la pena poner la reputación en alto es la de nuestro Maestro, y la de nosotros no importa. Porque muchas veces, en medio de preparar el camino para la venida de Jesús, personas comenzarán a rechazarnos. Si queremos preparar el camino para que Cristo Jesús vuelva, entonces debemos de entender que Cristo es superior a nosotros mismos, que sus planes son más importantes que los nuestros y que su nombre tiene mucho más peso que el nuestro y que nuestra vida le pertenece. Un entendimiento de la superioridad de Cristo. Un llamado a vivir de forma justa y una predicación extravagante forman parte del llamado a cumplir la preparación del camino para que nuestro amado Jesús vuelva, así como lo hizo hace más de 2000 años. Ponte de pie, por favor. ¿Y por qué no cierras tus ojos? Y oramos juntos y le hablamos a nuestro espíritu y le puedes decir lo siguiente: la venida de Cristo es una realidad. Y dítelo a ti mismo y menciona estas palabras: la venida de Cristo es una realidad. Cristo volverá, como lo declaran las Escrituras. Lo veremos descender de entre los cielos y Él vendrá a reunirse con su iglesia por la eternidad. Y tú y yo, al igual que Juan, somos llamados a preparar este camino. Señor, oro en el nombre de Jesús para que cada uno de los que estamos acá tomemos la responsabilidad de predicar extravagantemente, de que nuestra voz resuene en los lugares donde nunca se ha escuchado hablar de Jesús, de que podamos predicar y hablarle a otros acerca de ti y que no excluyamos a nadie. El día de hoy reconocemos que todos necesitan de Cristo. No hay uno solo sobre la tierra que pueda vivir sin ti, Señor. Pero también oramos en el nombre de Jesús, Dios, para que mientras preparamos el camino, en nuestra boca pueda haber un llamado a nuestro prójimo a vivir de forma justa, que no nos acoplemos a la forma de vivir de este mundo, que aun cuando el mundo vea ciertas cosas como normales, si estas cosas van en contra de tu palabra, nosotros no las adoptemos y nosotros las rechacemos, Señor Jesús. Pone en nuestra boca un llamado a vivir de forma justa, que no tengamos temor a llamarle malo a lo que es malo, ni tampoco a declarar bueno lo que es bueno. Señor, no nos amoldemos, no permitas, amado Padre, que nos amoldemos a la forma del pensamiento de este mundo. Pero también, amado Padre, oramos en el nombre de Jesús, para que al igual que Juan el Bautista entendamos que tú eres superior a nosotros, que nosotros no somos iguales que tú eres mucho más grande, que tú eres asombroso, que tu nombre es el nombre más hermoso que se ha escuchado sobre la faz de la tierra y por lo tanto que tus planes son más importantes que nuestros planes, que tus sueños son más importantes que nuestros sueños, Señor, y que tu nombre tiene mucho más peso que el nuestro, que nuestra vida te pertenece. Que Agape Sur sea una iglesia que se caracteriza por entender la superioridad de Cristo.
Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Y tú deseas que tu iglesia, que cada familia, que cada individuo, Señor, sobre la faz de la tierra, prepare el camino para tu venida. A ti la gloria y a ti la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios.